Vamos a comenzar la clase del 17 del 1 de 2024 y recordamos que estamos hablando de la tercera unidad didáctica del curso de primero de bachillerato de la asignatura de filosofía en el IE Santa María del Águila, para quien no lo sepa. Esta parte de arriba es un mero recordatorio. En cuanto a las etapas de la filosofía, recordamos que la primera unidad didáctica en la que abordamos el tema de qué es la filosofía, os pedí que hicierais una especie de cuadro en el que se representaran las distintas épocas de la historia de la filosofía. Y podemos hablar de estos 4 momentos en la historia de la filosofía. Recordamos que esta clasificación no es solo de la historia de la filosofía, sino de la historia en general. Entonces, como decíamos hace un momentillo, la filosofía antigua empieza con esta pregunta por el arjé de la naturaleza, por el arjé de la física o del origen de la naturaleza, que empieza con los presocráticos, los que vienen antes de Sócrates, pensadores como Tales, Anaximandro, Anaxímenes, ya se preguntaban por esto, por dar una explicación a los fenómenos de la naturaleza. Y esa es el primer interés, la primera motivación de la filosofía. La filosofía antigua acaba cuando, más o menos cuando acaba también el periodo que comprende la historia antigua, que es con el desmantelamiento del Imperio Romano, ¿no? con el fin de la época de la hegemonía de Roma. Desde este punto hasta este punto está comprendido lo que llamamos la filosofía medieval. Se llama medieval porque está entre 2 épocas más grandes, es como una época menor, o así se le quiere representar desde esta clasificación. No es que lo sea, en la época medieval hay muchas cosas muy interesantes y en filosofía también. Pero bueno, se tiene como un periodo en el que el conocimiento se encierra en los claustros de la iglesia y son prácticamente las personas que se dedican al culto religioso las que tienen acceso a la cultura y a la producción de la cultura por ende. Este periodo acaba con el descubrimiento de América, o la conquista, como queráis llamarlo, que empieza la época moderna. En la época moderna, que es el periodo en el que estamos ahora en este momento de la asignatura, vamos a ver lo que se llama el giro epistemológico. Ahora haré una cierta relación entre este cuadro de abajo y el de arriba, pero bueno, a modo rápido, comienza en el descubrimiento o conquista de América y termina con la Revolución Francesa, ¿no? Que es la Revolución Industrial, cuando cambia el sentido del mundo, ¿no? Y comienza la época contemporánea, que es la que estamos ahora mismo instalados, ¿no? Hay quien dice que ya estamos en una era postmoderna, ¿no? que ya se sale igual de esta concepción del mundo. Vale, mirad, borro este repasillo porque quería hablaros de una sentencia, de un texto que os leí una vez en clase, que decía, era un texto de Sexto Empírico, que decía, decía, nada existe, ¿no? Hablando de Gorgias, decía, nada existe, ¿recordáis? Si existiera, no lo podríamos comunicar, no lo podríamos comprender, si lo comprendiésemos, no lo podríamos comunicar. ¿Os acordáis? ¿Sí? ¿Cómo sería? Ahora que ya hemos dado, bueno, esto lo dije cuando damos el primer tema, el de qué es la filosofía. Ahora que ya hemos dado lógica, ¿cómo formalizaríamos la sentencia nada existe? ¿Cómo sería eso? Nada existe. Nada existe. ¿Cómo sería eso? No P, ¿verdad? Si existiera, no lo podríamos comunicar. Si existe, no comprender, ¿no? ¿Sí? Si existiera, no lo podríamos comprender. ¿Cómo sería eso? Si P, entonces no Q, ¿verdad? ¿Sí? Y si lo comprendiéramos, no lo podríamos comunicar. Si Q,
entonces no R, ¿verdad? Tendríamos 1, no P, 2, P, entonces no Q, 3, si Q, entonces no R, ¿verdad? Esta sería la afirmación de aquel texto que vimos de sexto empírico en referencia a estas tres sentencias de Gorgias. Mirad, estas tres sentencias de Gorgias, nada existe, se refiere a el plano de la existencia, de dónde diríamos que está. ¿En la ontología, en la antropología, en la epistemología o en la lingüística? Nada existe. ¿Dónde meteríamos esa afirmación? ¿Qué parte de la filosofía habla de la existencia? ¿Qué es lo que es? ¿No? Que nos preguntábamos. ¿Sí o no? La ontología, ¿verdad? Nada existe. ¿Sí o no? ¿Me seguí o no me seguí? ¿Sí? Vale. Si existiera, no lo podríamos comprender. La comprensión es la teoría del conocimiento o epistemología. Si lo comprendiésemos, no lo podríamos comunicar. Lingüística. ¿Sí? ¿Lo veis? Con esta sentencia, Gorgias de Leontino, en la época socrática, allá por los siglos V, IV antes de Cristo, de alguna forma está pronosticando cuál va a ser el discurrir de toda la historia de la filosofía. ¿Lo veis? De la ontología a la antropología y la epistemología, porque la antropología es la pregunta por el ser humano y por sus condiciones de conocimiento. Es decir, en el giro antropológico nos preguntamos qué es el bien, qué es la justicia, y esa pregunta luego se refina en qué es la verdad y cómo es posible el conocimiento. Pero este movimiento está inmerso en ese mismo giro. Si lo comprendiéramos, si existiera, no lo podríamos comprender, ¿no? Si existiera, no lo podríamos comprender. Si lo comprendiésemos, no lo podríamos comunicar. ¿Lo veis? ¿Sí? Vale. Bueno, hoy básicamente yo quería que entendiésemos el giro epistemológico. En la época medieval, por eso os ponía el cuadro ese de arriba, en la época medieval la certeza, las grandes verdades vienen directamente de las Sagradas Escrituras. Hay muchos pensadores en esta época también musulmanes. Hay, seguro que no sé si conocéis, Averroes, Abenpace y Ben Said. ¿Conocéis estos autores? Bueno, pues son pensadores musulmanes, muchos de ellos afincados también en la península ibérica, que fueron los que llevan el conocimiento filosófico a todo Occidente. De hecho, en ese periodo medieval surgen figuras como Santo Tomás de Aquino. ¿Este os suena? ¿Santo Tomás? Bueno, pues Santo Tomás de Aquino recibe la traducción que los autores musulmanes hacen de la obra de Aristóteles, que estuvo perdida durante mucho tiempo. Esas traducciones son las que permiten que se devuelva todo ese conocimiento de la antigua Grecia que se había perdido, que se devuelva a la cultura occidental. Y sienta las bases del pensamiento de Descartes, que es el autor del que vamos a hablar en estos días. Descartes y el racionalismo. ¿Alguna duda? ¿Alguna certeza? Vale. De tiempo, vamos muy bien de tiempo. Bueno, lo importante que quiero que sepáis es que si los primeros pensadores se preguntaban por la explicación de los fenómenos, os comentaba que Tales de Mileto, que es el primero de ellos, dice que el origen de toda la naturaleza es el agua. Entonces, Aristóteles no es el padre de la filosofía. Aristóteles para algunos será el padre de la filosofía, para los más es Platón y para otros es Tales de Mileto. O sea, Tales de Mileto es el primer, yo cuando doy este tema en segundo bachillerato, yo hablo de el origen de la explicación racional de los fenómenos.
todavía no sé si podemos hablar de filosofía o no, cuando hablamos de los presocráticos. Porque es verdad que hasta Platón no hay una forma sistemática de plantear la reflexión filosófica. Estos primeros pensadores, no sé si son los primeros filósofos, pero casi que sí que podemos decir que son los primeros científicos. Claro, porque ellos nada más que plasmaban hipótesis, por ejemplo. Hipótesis acerca de la realidad, de la explicación de los fenómenos de la naturaleza. Era lo que a ellos les interesaba, ¿no? En esta filosofía presocrática no se preocupan por el bien, no se preocupan por la justicia, se preocupan por la naturaleza y por dar explicación a por qué llueve, por qué el arco iris, por qué las propiedades del imán, por qué el sol sale y se pone, por qué, es decir, ellos intentaban explicar los fenómenos naturales que les rodeaban y entonces comienzan a buscar una explicación de ese origen os decía en el primer tema que hablamos de una explicación homogénea y no heterogénea, ¿verdad? Que esta era la diferencia que había entre el pensamiento mítico y el pensamiento racional, en el paso del mito al logos. ¿Recordáis aquello? El paso del mito al logos consistía en el paso de una explicación heterogénea a una explicación homogénea de la realidad. Es decir, ya no buscamos la explicación de la lluvia en la voluntad de los dioses que están fuera de este mundo, sino en las mismas propiedades de la lluvia. Intentamos averiguar qué es la lluvia desde sí misma, no buscando una causa exterior, ¿no? Bien, pues esta pregunta por el origen de la naturaleza sufre su primer giro en el periodo socrático. Cuando leímos la Apología de Sócrates y en ella visteis que la mayor preocupación de Sócrates es saber qué es el bien y qué es la justicia, ¿no? De hecho, todo lo que hace, su leitmotiv, su motor de vida fue la búsqueda de qué es llevar una buena vida, una vida conforme a la virtud, ¿verdad? Este era su gran tema. La virtud, una vida virtuosa, es aquella que vive bajo los dictámenes de lo bueno y lo justo. Por eso no le importa. Según él, la finalidad era ser feliz. Entonces, claro. Todo eso entraría en el proceso de la búsqueda de la felicidad. Claro, una persona que es buena, es virtuosa y es feliz. No puedes no ser feliz si eres bueno y virtuoso y eres justo, ¿no? Da igual que el mundo se comporte injustamente contigo, como es su caso, ¿no? Si tú eres justo, si tú actúas conforme al bien, tú vas a ser feliz, vas a llevar una buena vida. Vimos que hay unos personajes como como Gorgias de Leontino, el artífice de esta sentencia, que pretenden hacer ver que la verdad no es solo una, sino que es relativa, que es subjetiva, que depende de quien la perciba. Y todo ese movimiento tendrá su eco en esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la verdad y cómo es posible el conocimiento? Si la verdad es relativa, ¿no? Como dicen los sofistas, pues entonces hay tantas formas de verdad como personas hay en el mundo, ¿no? ¿Qué creéis vosotros? ¿La verdad es una o la verdad es relativa? Depende del contexto. Pues entonces es relativa, ¿no? Si depende del contexto, entonces la verdad es relativa, ¿no? ¿La verdad es la misma para todo el mundo? ¿La verdad es la misma en todas las épocas? ¿La verdad es la misma en todas las culturas? ¿O hay una interpretación de la verdad? ¿Los hechos son los mismos para todos? ¿O en los hechos también son distintos para cada persona? Son distintos, cada persona ve de una forma u otra. Ajá. Pero el hecho es el mismo, ¿no? Si esta tiza se parte, cae y se parte, perdón por el susto, si esta tiza cae y se parte, se ha caído y se ha partido para todos, ¿no? Esto es objetivo. La verdad sería la misma. La verdad sería, el profesor se ha vuelto loco y se pone a tirar la tiza, o el profesor me ha pegado un susto de muerte, o el profesor ha querido poner un ejemplo práctico de qué es la verdad, ¿no? Todas esas cosas serían verdad, pero dependen de la perspectiva del observador. Si te asustas, si piensas que el profesor está chalado, o si piensas que el profesor está tratando de dar una explicación práctica de lo que está explicando, ¿no? Las tres cosas, las tres posiciones serían igual de verdaderas
y estarían hablando de un solo hecho, ¿verdad? El hecho es único. La interpretación que damos de ese hecho es múltiple. ¿Sí? ¿O no? Vale. Entonces, estos son los temas que nos van a ocupar, ¿no? En este giro epistemológico donde estamos, veis que hemos hecho, esto lo vimos de forma somera al principio del curso, después dedicamos un poco también la primera unidad didáctica a esta pregunta y ahora damos este salto a esta tercera parte. Llegaremos también en este tema, que como recordaréis, su nombre es verdad, conocimiento, verdad y conocimiento, pero que también hay un último apartado dedicado a la posverdad, ¿no? Llegaremos al siglo XX porque el giro lingüístico comienza con la antesala del siglo XX, también tendremos algunas reflexiones de este giro, pero todas marcadas por este giro. Mirad, esto lleva a esto, esto lleva a esto y esto lleva a esto, ¿no? Una cosa desemboca en la siguiente. ¿Qué es la verdad? ¿Y cómo es posible el conocimiento? Estas son las dos grandes preguntas de esta unidad didáctica. ¿Bien? ¿Sí? ¿Cómo puede haber una posverdad si la verdad es, no sé, es el límite? Claro, ¿puede haber algo más allá de la verdad? La verdad es lo último, ¿no? Como tú dices, la verdad es el límite. No puede haber nada, si es verdad, no es indudable, ¿no? Sin embargo, sí que es verdad que en nuestro tiempo estamos asistiendo a distintas explicaciones de un mismo fenómeno, ¿no? Incluso, no sé si conocéis la expresión fake news, ¿no? Noticias falsas, ¿no? Una noticia puede ser falsa, si es noticia, ¿no? Es verdad, ¿no? Noticia y verdad no van de la mano, pero hay noticias falsas, ¿no? ¿Sí? Entonces ya no son verdad las noticias, o hay noticias que sí son verdad y otras que no lo son, ¿no? Hay noticias que catalogamos de fake, de falsas, ¿no? Hay noticias falsas y noticias verdaderas, que parece una redundancia decir que es una noticia verdadera. En teoría todas las noticias deberían ser verdaderas, ¿no? ¿Y quién decide que una noticia sea falsa? ¿Cómo distinguimos las noticias falsas de las verdaderas? Pues cuando hay pruebas, cuando hay hechos que indican de que no es verdad. Vale, muy bien, ¿no? Vale, si la verdad puede ser interpretada, ¿no? Vamos allá a los hechos, ¿no? El hecho es uno, ¿no? La tiza se rompe igual para todo el mundo, ¿no? Eso es indudable, ¿no? ¿Conocéis la expresión alternative facts? ¿Hechos alternativos? ¿Conocéis esa expresión? Pues esa expresión viene asociada al concepto de posverdad también y de noticia falsa. Hay quien dice que hay hechos alternativos. Que sí, que esa es tu manera de entender la realidad, pero o sea, esa es tu manera de ver los hechos, pero que hay hechos que son otros hechos que tú no estás contemplando, ¿no? ¿Sí? Cuando hablamos de las conspiraciones y de todo este mundo loco que vivimos, ¿no? ¿No hay ahí muchas veces formas distintas de explicarnos las mismas cosas? ¿Sí o no? En las redes sociales, ¿no? Nos llegan un montón de informaciones que no están contrastadas la mayoría de ellas, ¿no? Y a veces las seguimos y las creemos como si fueran la verdad y luego nos damos cuenta de que no eran verdad. ¿Os ha pasado alguna vez eso? O sea, volvemos otra vez a la perspectiva. Volvemos a la perspectiva. Es que el giro epistemológico se pregunta por, fíjate la pregunta, ¿qué es verdad y cómo es posible el conocimiento? O sea, volvemos a Gorgias otra vez, ¿no? Podemos hablar de una realidad. O sea, otro de los conceptos clave del giro epistemológico es la pregunta por la realidad misma. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? La realidad es lo que yo veo, de lo que tengo delante de los ojos, es lo que veo a través de las redes, es lo que me cuenta mi canal de noticias o de información. ¿Qué es la realidad? Os voy a contar un cuento. Imaginaos que estáis encadenados. ¿Voy a hablar del mito de la caverna de Platón? No, ¿verdad?
Imaginaos que habéis nacido, os colgaré un vídeo, ¿vale? Para ilustrar este pensamiento. Imaginaos que habéis nacido encadenados dentro de una caverna en la que solo contempláis el muro que tenéis enfrente. Nunca, no podéis ni siquiera girar la cabeza. Siempre estáis mirando hacia adelante. Toda vuestra vida es lo que tenéis delante de los ojos. En esa caverna, en panorámica, vosotros no lo sabéis porque solo estáis mirando hacia adelante, hay un fuego detrás de vosotros y vosotras que proyecta la sombra de unos objetos que están pasando por detrás de vosotros. Pero vosotros no veis los objetos, solo veis la sombra que ese fuego proyecta de los objetos que pasan por detrás. Solo estáis contemplando eso. Imaginaos que uno de ustedes se libera de esas cadenas, ¿no? Y de primeras puede mirar hacia atrás y contemplar que esas sombras que estaban proyectadas en la pared no son algo en sí mismo, sino que son una copia, son una proyección, una sombra de esos objetos que están pasando por detrás. Entonces, empezaríais a pensar que lo que habéis visto siempre, que lo que teníais delante no es la realidad, ¿no? Empezaríais a creer que eso que tenéis delante, eso que habéis visto desde que erais chiquitillos, Critica el concepto de verdad. claro, esa realidad no es la realidad, sino que es una copia, la sombra de esos objetos que están pasando por encima de vosotros. ¿Sí o no? Entonces esa sería la verdad. Vuestra verdad era la sombra y ahora vuestra verdad serán esos objetos. ¿Sí o no? ¿Sí? Imaginaos que en esa liberación de las cadenas os dais cuenta de que más allá de ese fuego hay una gruta por la que podéis subir y salir al exterior de la caverna. Porque hay un exterior de la caverna. Vosotros ni siquiera sabíais que estabais dentro de una caverna. Simplemente estabais mirando hacia adelante, hacia las sombras proyectadas en la pared, pensando que es la única realidad posible. Cuando habéis girado habéis visto que hay unos objetos que son los que provocan esas imágenes. Pero detrás de esos objetos veis que hay un escape. Subir, salir al exterior de la caverna. Cosa que nunca habríais pensado que podía existir. Salís al exterior de la caverna y lo primero que ocurre cuando salís es que el sol os ciega, ¿no? Seguro que os ha pasado cuando salís de una habitación oscura a la calle, al sol, ¿no? Que no ves nada, ¿no? Ves como fulgores, ¿no? ¿Sabéis? Veis como lucecitas. Sí os ha pasado, ¿no? Lo primero que ocurre es eso, ¿no? Tú no puedes mirar, bueno, al sol ni por asomo, pero que no puedes ni siquiera ver las cosas, ¿no? Entonces, tienes que acostumbrarte a esa luz paulatinamente para tú poder empezar a ver, ¿no? Imaginaos que vuestros ojos nunca han visto la luz, simplemente han visto las sombras que hay proyectadas en la pared. ¿Sí? ¿Me seguís? ¿Sí? Con el tiempo podréis acostumbraros a mirar las cosas de forma directa e incluso podréis primero mirar al cielo por la noche, cuando no esté el sol, y con el tiempo podréis mirar al cielo y al sol a plena luz del día. ¿Sí? ¿Me seguís? Esta metáfora es lo que se conoce como la alegoría o el símil de la caverna. Tiene algo así como 26 siglos de historia. Y esta historia nos la cuenta Platón en la República, que será uno de los textos que tendréis en la PEBAU el año que viene cuando haga historia de la filosofía. Y lo que pretende Platón decirnos con esto es que la realidad hay que buscarla, que el concepto de verdad y de realidad no es lo que nosotros tenemos delante de nuestros ojos, sino que es algo que está más allá y que solo se accede a esa comprensión de la realidad, solo se accede mediante la razón y no desde los sentidos. ¿Me seguís? ¿Dudas? ¿Sugerencias? ¿No? Bueno, en la clase siguiente os hablaré de Descartes. Descartes es un pensador que se instala en este giro epistemológico en la modernidad. Platón, por supuesto, está en esta época antigua de la que hablábamos, ya desde el giro antropológico.
Veremos cómo Descartes, y os proyectaré varios vídeos, si no puedo hacerlo aquí, os creo el enlace, o los vemos antes y luego lo explico, de la concepción que tiene Descartes de la realidad.